Hola, bueno, muy bien, buenas tardes y bienvenidos. Vamos a comenzar con la ponencia de Victoria Ortiz de Rosas, luego con la ponencia de Damián Corral y luego con la ponencia de el equipo de Nicolás Tereshchuk y Rodolfo Mariani, ¿sí? Bueno, para mí es un gusto, mi nombre es Gabriel Levita, para mí es un gusto poder comentar estos trabajos que tenemos en esta mesa de hoy. Realmente me agradezco la oportunidad que me han dado de poder leer estos trabajos y también creo que es importante valorar en esta mesa algo que no es tan común o tan corriente en muchos de los congresos académicos, que es poder combinar participantes que tienen tanto experiencia en el mundo académico como en la gestión pública. Y creo que eso se va a ver en las exposiciones y se va a ver a partir de los datos y de algunas de las preguntas de investigación y de los hallazgos que van a plantear los expositores de hoy. Así que si les parece comenzamos con las exposiciones y después hacemos una ronda general de comentarios y preguntas que alentamos a que todos participen, los que están presentes y los que están también asistiendo de manera virtual. Así que comenzamos con el trabajo de Victoria Ortiz de Rosas, la dimensión territorial de la actividad legislativa durante la pandemia del COVID-19 en Argentina. Bueno, de nuevo, muchas gracias por la posibilidad de participar en este panel. Bueno, y comienzo, voy a estar medio mirando al costado, pero bueno, voy a mirar también para acá. Bueno, primero una salvedad sobre mi título que a veces como parece que promete demasiado hablar de la pandemia y digo algunas cositas solamente de la pandemia que fue quizás una coyuntura interesante para desarrollar la investigación que vengo haciendo sobre la relación de los diputados nacionales en Argentina con sus distritos electorales. Y bueno, primero así muy rápido para no extenderme, ¿por qué es importante no estudiar la relación que los diputados nacionales tienen con el territorio en Argentina? Bueno, primero porque es un país federal, ¿no? Esto es más allá de Argentina, pero además con grandes asimetrías territoriales, desigualdades interprovinciales. Y por esa razón es importante ver cómo afecta esta dimensión en qué es lo que hacen finalmente los legisladores nacionales una vez que están en el Congreso Nacional. Y mi idea, en realidad, yo no vengo de los estudios legislativos, si bien, bueno, soy investigadora de CONICET con un tema de estudios legislativos, pero entré por la puerta de los estudios subnacionales, ¿no? Que es un campo que se viene desarrollando también hace relativamente poco. Y dentro de la clasificación de los estudios subnacionales yo estaría en la que los considera a los fenómenos de política subnacional, me refiero sobre todo a la política provincial, también a la política local, como una variable explicativa de lo que sucede a nivel nacional, en este caso en una institución nacional como el Congreso. Eso no significa que no importan las dinámicas legislativas propias de la Cámara, por supuesto que estoy indagando en ese sentido, pero como es una mirada extracéntrica del Congreso Nacional. Lo que más se estudió en general, no solo en Argentina con respecto al Congreso, tiene que ver con la agenda de las relaciones entre el legislativo y el ejecutivo, la dinámica política de la Cámara, o sea, cómo se vota en las sesiones, y no se dio tanta relevancia, si bien hay algunos trabajos, a la relación de los legisladores con sus distritos electorales. En ese sentido, mi investigación busca hacer un aporte. Y dentro de los estudios subnacionales tampoco se pensó tanto el Congreso, si bien podemos ver varios antecedentes. Ahí lo cito en el PowerPoint a Gibson, que en realidad pensó más los regímenes autoritarios subnacionales. O sea, se fija si los regímenes políticos a nivel subnacional son democráticos o autoritarios. Yo no me fijo en eso, pero sí retomo lo que dice este autor de que las estrategias de control político provincial no se desarrollan solo en la arena subnacional, sino también en las arenas nacionales. O sea, puede estar en el Congreso, pero mirando hacia la provincia, por ejemplo, y ya no me voy tanto de tema, tratando de controlar una comisión que esté estratégica para los intereses de tu provincia, por ejemplo, o bueno, lo que yo hago en este trabajo, que todavía no lo dije, que es presentando proyectos que benefician a tu distrito electoral, a tu provincia,
a tu municipio, a un grupo de municipios, a una región también. Y bueno, como les decía, en lo que es, me puse a clasificar los proyectos que presentaron los legisladores en el 2020 y 2021, a ver si eran territoriales o nacionales, después eso lo defino más adelante con más precisión. También un poco me interesaba, obvio que me interesaba el contexto de la pandemia, donde más mirábamos al Ejecutivo, que estaba haciendo el Ejecutivo Nacional por varias razones, pero bueno, ¿qué pasó con el Legislativo? Además de que se dio esta transformación de que comenzó a funcionar de manera virtual. Lo primero que vi, que está publicado en otro lado, tenía que ver con la función de control del Legislativo, cómo fueron en 2020 177 funcionarios nacionales a las reuniones de comisión informativa, y bueno, ahí me fijé esto de si le hacían preguntas que tenían que ver con sus distritos, de cómo estaba impactando, qué estaban haciendo para solucionar los problemas acarreados por la pandemia en determinadas provincias, y sobre todo los efectos que había tenido más allá del área metropolitana de Buenos Aires. Y de ahí se me ocurrió esto de, bueno, y a ver cómo se expresó esto en la dimensión legislativa, ¿no? Ahí miré un poco la dimensión de control, y bueno, en la dimensión propiamente legislativa, presentaron proyectos para beneficiar o para solucionar problemas territoriales, proyectos legislativos. Bueno, ahí ya adelanto un poco mis hallazgos, sí, lo hicieron, pero son bastante pocos los que presentaron, o sea, no es que fue algo que... sí, la actividad legislativa, si uno ve, bueno, acá en este trabajo agarro solo 6 comisiones legislativas, en el trabajo más amplio son 26. Entonces, bueno, es una parte, son resultados parciales. Sí puedo decir que la producción legislativa se reorientó hacia la pandemia. Pero proyectos territoriales relativos a la pandemia fueron bastante poquitos, y eso no significa que no sea significativo estudiarlos. Soy más del palo cualitativo, entonces, bueno, estoy en eso de ver qué tipo de proyectos se presentaron. Ahora voy a avanzar en ese sentido. Sigo igual acá con el marco un poco esto académico, que no podemos ir al punto, tenemos que presentar todo, bueno, metodologías, rápido. Una de las formas de ver la relación entre la actividad legislativa del territorio es, bueno, lo que hago en este trabajo, que es ver qué tipos de proyectos se presentan. Eso ya lo hizo Micosi en Argentina, que dijo, bueno, los que quieren ser intendentes presentan proyectos con foco local. Yo quizás no me guío tanto por esto de la ambición subnacional, si bien es súper importante, sino considero más que una vez que son diputados nacionales están como obligados, más allá de sus ambiciones, a presentar proyectos que beneficien a sus distritos. Bueno, otra forma es ver qué dicen en las sesiones, ¿no? Que siempre uno cuando, no sé, a veces agarra así Diputados TV, ve que los diputados mencionan a sus distritos de diferentes maneras. Bueno, yo un poco hice eso en el trabajo que les comenté sobre las comisiones informativas. No en las sesiones, también me gustaría hacerlo. Otra forma es registrando los viajes, o sea, con qué frecuencia van a sus distritos. Otra forma es haciendo entrevistas, que también estoy haciendo eso, pero bueno, hasta que tenga hallazgos va a tardar un poco. Igual me sirve para ir complementando este trabajo. Observando qué hacen en sus territorios y, bueno, ya fui el tema casework, es esto de la atención personalizada de demandas de ciudadanos individuales que les piden a los legisladores que aceleren, por ejemplo, trámites en la administración pública. Pero bueno. Entonces parto un poco de esto que dice acá, que no es que solo hacen tareas legislativas, ¿no? Los diputados nacionales. Esto lo estoy viendo más que nada con las entrevistas, lo vi también analizando sus redes sociales, sino que también hacen tareas de mediación territorial. Esto parece que no, pero es importante para ver después finalmente qué tipo de proyectos presentan, ¿no? Porque los que son oficialistas a nivel nacional y o a nivel provincial tienen más fácil, en vez de presentar un proyecto, levantan un teléfono, o sea, median con el gobernador, bueno, tratan más que presentar un proyecto, nada, de acelerar proyectos o soluciones directas a sus distritos. Otra es la actividad política partidaria y, bueno, la actividad que hacen en sus territorios. Entonces, es muy importante también para ver la actividad legislativa, por supuesto, ¿no? Si son oficialistas, a nivel nacional
o opositores, pero también a nivel provincial. Y eso, para mí el principal hallazgo del trabajo que ya voy a llegar a presentarle los datos, es que influye en la actividad legislativa si son opositores a nivel provincial o oficialistas, ¿no? Igual, más allá de estos alineamientos, y como ya lo mostró, como ya dije, Mikosi, presentan igual proyectos territoriales porque tiene que ver esto de si quieren ser intendentes, si quieren ser gobernadores, pero bueno, no exclusivamente. Bueno, acá hay algunos datos sobre este análisis que hice de los proyectos, que por ahora son pocos, porque ahí dice 6.491, pero son muy pocos porque la mayor parte son nacionales. Entonces, bueno, lo que vi entonces en torno a mi pregunta de investigación es que solo 13% tuvieron un carácter territorial, y dentro de esos solamente 253 relativos al COVID. Así que bueno, espero ahora cuando termine el relevamiento tener una masa más amplia, pero se van repitiendo igual las tendencias. Y bueno, como dice ahí, están las 6 comisiones donde hubo más movimiento. Excluí igual presupuesto porque tiene sus particularidades, que son legislación general, asuntos constitucionales, relaciones exteriores, educación, acción social y salud, y legislación del trabajo. Bueno, ¿qué son entonces los proyectos territoriales? Dije que los iba a definir al principio. No son solamente las declaraciones de interés de la capital nacional, de la fiesta nacional, que igual son muy importantes, sino que son otros proyectos, ¿no? Pedidos al Ejecutivo de bienes públicos, obras y servicios. Por más que esto se gestiona en general por vías extralegislativas, hay proyectos para solicitar obras públicas. Mucha expresión positiva, ahora voy a poner unos ejemplos, o negativas en torno a eventos que suceden en la provincia. Expresiones en general negativas con respecto a, no solamente, ¿no?, pero a las políticas públicas de los gobiernos provinciales. También solicitar que se implemente de manera uniforme una política pública nacional en un distrito, ¿no? Esto de que el Estado nacional no llega de la misma forma a todas las provincias. Y bueno, y las famosas declaraciones de interés de personajes relevantes del distrito. A mí y ahí me faltó poner las típicas, bueno, las típicas declaraciones de fiestas nacionales y capital nacional que en mi muestra están reducidas, porque como me fijé en los proyectos territoriales relativos al COVID, casi no había mucho de eso. Después, cuando compare con la masa de proyectos territoriales, seguro que van a aparecer más. Bueno, hay algunos ejemplos por ende no poner ejemplos cuando exponía estos temas y quedaba un poco ahí como le faltaba carne a la investigación. Típicamente, no voy a leer todo eso, pero bueno, en acción social, solicitar reequipar, por ejemplo, un hospital en Río Gallegos. Expresar preocupación por la falta de reactivos en Salta. Pedidos de informe en trabajo sobre cuestiones de trabajadores que murieron por COVID en el complejo Ledesma en Jujuy. Bueno, ahí puse turismo, que en realidad no estaba en este trabajo, pero me quedo ahí. Y después, en otras comisiones, ¿no?, que uno no esperaría por ahí, que son muy nacionales, digo nacionales, no te esperás que haya tantos pedidos territoriales. En relaciones exteriores, sí, hubo mucho la cuestión de las provincias limítrofes, ¿no? Que acá estábamos, como en la pandemia parecía que el único problema a nivel mediático era, que por supuesto que era dramático, los que estaban en Europa, en Estados Unidos, pero me enteré leyendo y escuchando a los diputados y viendo los proyectos de todas las problemáticas de las provincias limítrofes, ahí como en el caso de Entre Ríos y el Paso Internacional Salto Grande. Eso es un solo ejemplo. Bueno, siempre menciono por eso ya el caso de Tierra del Fuego, provincia aerodependiente, no sé, el límite de Chaco con Paraguay, un montón de problemáticas territoriales que no estaban visibilizadas a nivel nacional. Y bueno, en educación, muchos proyectos relacionados con los problemas de conectividad en diferentes distritos, como se ve ahí en el caso de Catamarca. Bueno, me fijé si había alguna diferencia según el tipo de comisión. Como en este trabajo
Me centré sobre todo en comisiones que clasifico como nacionales por el tipo de bienes públicos que involucran, no me voy ahora a extender tanto en eso, pero bueno, legislación general, asuntos constitucionales, relaciones exteriores, educación y acción social, más o menos no hubo mucha variación en torno a esto. Sí, en educación, algunos proyectos más territoriales que por ahí tienen que ver con, es una hipótesis, con el carácter descentralizado del servicio público de la educación. Y en trabajo, bueno, el porcentaje más bajo, como les dije, hay otras comisiones, se da un poco esto, que las comisiones más corporativas no presentan, o sectoriales no presentan tantos proyectos territoriales, pero bueno, eso es otra agenda de ver también, cuando tenga el mayor número de comisiones, cómo incide también esta cuestión. Pero en lo que hace este trabajo es interesante ver que en comisiones que no te esperás proyectos territoriales se presentan igual. Me falta casi nada, creo que faltan 2 filminas nomás, así que, bueno, pero están un poco las conclusiones. En términos generales, estos proyectos territoriales, que son poquitos relativos al COVID, había dicho que eran 253, previsiblemente estuvieron casi todos en acción social y salud, en un segundo lejano lugar en educación, pero bueno, se reflejó obviamente las áreas más afectadas por la pandemia. Ahora, haciendo entrevistas, y no voy a decir quién fue, una diputada me dijo, la única comisión que trabajó fue la acción social y salud. No sé si fue así, pero bueno, tiene sentido. Bueno, esto era bastante esperable. Interesante que solo había un proyecto de ley que tenía que ver con el pedido que ahí lo puse, de una creación de una política pública, o sea que en general fueron todas resoluciones y declaraciones. En general, los proyectos territoriales en general también hay proyectos de ley, pero en estos que eran para una coyuntura crítica, esperablemente eran proyectos más de más rápido impacto, quizás, y de menos envergadura legislativa, como para una respuesta rápida. Más de un tercio fueron pedidos de informe, un cuarto solicitudes al Poder Ejecutivo, un 8% declaraciones de interés y el resto expresiones positivas o negativas con respecto a eventos provinciales, eventos y problemáticas. Y acá hay un montón de variables que explican a ver por qué presentan proyectos territoriales o no. No exploré todas en este trabajo, porque la que realmente donde encontré un patrón fue de si eran oficialistas o opositores. Hay otra variable que es de qué distritos son. En general, los de los distritos de provincias más pequeñas son los que más presentan proyectos territoriales. Pero tampoco vi un patrón en la pandemia, ni tampoco por el tipo de estructura socioeconómica de la provincia. Obviamente que eso hay que evaluarlo más, pero como en este trabajo trato de cruzar esto de la política subnacional y los proyectos, sí vi que la abrumadora mayoría son presentados por opositores nacionales, que a su vez son opositores provinciales. No es en todos los casos así. De manera independiente también, más allá, si son opositores provinciales, pero son oficialistas nacionales, también actúan como opositores, ¿no? Piden informes, no ejercen esta función de control al Ejecutivo, se expresan negativamente por políticas públicas del Ejecutivo provincial, y en general los oficialistas de los 2 niveles tienden a presentar más expresiones de declaraciones de interés, expresiones positivas de declaraciones de interés de iniciativas provinciales. Así que bueno, eso es para lo que me sirvió, entre varias cosas, hacer este trabajo tan cansador, soy sincera, de estar clasificando los proyectos, pero bueno, me sirvió también para meterme ahí a leer todos los proyectos y conocer también más el Congreso. Y bueno, ese sería el principal hallazgo, que lo que está ahí en la filmina al final, ¿no? La influencia de las posiciones políticas en el tipo de proyectos territoriales presentados. Después creo que todo lo que está ahí ya lo dije, así me cierro, así escucho a mis colegas y a los comentarios de Gabriel y del público. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Victoria. ¿Estamos?
Ahí estamos. Bueno, muchas gracias, Victoria, por la exposición. Continuamos ahora con la ponencia de Damián, titulada La coalición legislativa oficialista en el contexto de la pandemia, los casos del aporte solidario de las grandes fortunas y el impuesto a las ganancias. Bueno, buenas tardes. Un gusto estar acá y compartir esta mesa con ustedes. Participo del Club de Victoria, no formo parte de la tradición de los estudios legislativos, pero hace un tiempo que vengo observando algunos casos en la dinámica parlamentaria. Hace algunos años estuve trabajando con una colega sobre lo que fue el conflicto por el impuesto a las ganancias durante el kirchnerismo y el devenir que tuvo en el primer año del gobierno de Cambiemos. Y mi propósito hoy es, a partir de la presentación de estos dos casos, formular algunas consideraciones sobre cómo ha funcionado la coalición legislativa oficialista en el marco de la pandemia. Simplemente para recordar cómo ha sido la composición en el inicio del gobierno del Frente de Todos, con una paridad entre las dos coaliciones oficialista y opositora en la Cámara de Diputados y con una mayoría del Frente de Todos en el Senado, una diferencia en el Senado en relación a la primera parte del gobierno de Cambiemos, pero una situación similar en la Cámara de Diputados, lo cual obligaba, en este caso el oficialismo, a acordar, a establecer alianzas, sobre todo con las terceras fuerzas, para lograr impulsar y que sean ley sus iniciativas legislativas. Elegí dos casos de perfil socioeconómico, dos iniciativas legislativas que impactaban sobre diferentes sectores de la sociedad argentina y que asumieron algunas similitudes pero varias diferencias en su abordaje y en la composición de la coalición oficialista para lograr aprobar estas iniciativas. Por un lado, el aporte solidario a las grandes fortunas, que fue una iniciativa de Máximo Kirchner, que contó con el apoyo y el trabajo técnico de Carlos Heller. En el origen se unificó con una iniciativa de Hugo Yasky y Vanessa Silei, que era el impuesto patria. Y esta iniciativa legislativa tardó bastante en abordarse y ingresó al Congreso en abril del 2020. Y logró recién aprobarse en noviembre. Durante todos esos meses hubo diferentes conversaciones y tensiones. En principio, lo que planteaba el aporte solidario de las grandes fortunas, el objetivo era morigerar los impactos económicos y sociales de la pandemia. Era un aporte de carácter extraordinario, es decir, por única vez obligatorio a aquellas personas físicas con un patrimonio de 200 o más millones de pesos, a las cuales se le aplicaba una cuota del 2 al 3,5% según la escala patrimonial, incluía los bienes declarados en el exterior, y que según la AFIP podía llegar a recaudar alrededor de unos 300.000 millones de pesos, que eran el equivalente a cerca de 3.000 y 3.500 millones de dólares en ese momento, y tenía un destino específico, un 20% destinados a los insumos sanitarios para la pandemia, otro 20% para subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas, un 15% para urbanización de barrios de sectores vulnerables y un 20% para el programa de becas Progresar y un 25% para la exploración, desarrollo y producción de gas natural. ¿Cuál fue el posicionamiento de los actores extraparlamentarios? Dado que nos interesa también desde una perspectiva de sociología política mirar cómo ha sido el posicionamiento de otros actores que tuvieron incidencia en estos casos. Bueno, hubo un rechazo manifiesto de las entidades
empresarias que representan el gran capital, ADEVA, la Sociedad Rural, la UIA, Convergencia Empresarial, no solamente con documentos públicos y declaraciones de empresarios individuales, sino también con un significativo conjunto de reuniones con los legisladores y las legisladoras para intentar obturar el tratamiento de este proyecto. Hubo un apoyo explícito de las dos CTA, de las dos centrales sindicales, y un apoyo moderado con cierta tendencia al silencio de la CGT. ¿Cuáles fueron los núcleos del debate del aporte solidario? En primer lugar, hubo toda una discusión técnica si era un aporte o un impuesto que se vincula con si era un carácter solidario o confiscatorio, habida cuenta de que la oposición denunciaba que había una doble imposición, porque ya estaban grabados bienes personales. El impacto de la propuesta contributiva en los sectores productivos, dado que hubo una convergencia manifiesta entre los argumentos de las organizaciones empresarias y los argumentos de la principal coalición opositora, que era Cambiemos, en torno a que este aporte iba en contra de la inversión, que iba a promover el éxodo de los empresarios del país, que se estaba afectando a sectores que no eran ricos, que se estaba estigmatizando a los ricos, porque quienes tenían 200 millones de pesos apenas estaban por encima del promedio, y que en cambio el recorte en el gasto público y el esfuerzo lo debía hacer la política, recortando salario de funcionarios y hasta de los propios legisladores. Un elemento que también apareció en este tratamiento fue la discusión sobre la estructura impositiva vigente por lado del oficialismo, del sector kirchnerista fundamentalmente. Se promovió que este debía ser un primer paso para dar una necesaria discusión acerca de una reforma integral de la estructura impositiva. En la Comisión de Presupuesto, conducida por Carlos Heller, la iniciativa fue aprobada por 27 a 22 votos. Ahí ya se vio que estaba bastante polarizada la comisión. Se aprobó con el apoyo de dos bloques de terceras fuerzas, el Frente Concordia Misionero y representantes de Consenso Federal, particularmente de los legisladores del sector de Schiaretti, que dieron su apoyo, y en contra votó Juntos por el Cambio, y esa misma tendencia se manifestó en el recinto, donde se logró aprobar la media sanción a favor con 133 votos y en contra de 115, y ahí encontramos cómo el Frente de Todos pudo articular fundamentalmente apoyos con las terceras fuerzas parlamentarias, particularmente, insisto, con Consenso Federal, que era la fuerza que integraban los legisladores de Schiaretti, pero también los dos legisladores socialistas de Santa Fe y lo que se conoce como el lavanismo, ¿no? En el Senado también hubo un voto dividido con mayor cantidad a favor del Frente de Todos en comparación con diputados, por la mayoría que en ese caso tenía el Frente de Todos en la primera parte de la gestión del 2019 al 2021 en la Cámara Alta. En el caso de la modificación del impuesto a las ganancias, acá tenemos una reforma no al impuesto integral, sino al artículo 30, que incrementaba la deducción especial a partir del cual se empezaba a pagar el impuesto. Se dejaban de pagar los trabajadores con salarios de hasta 150.000 pesos brutos, que iba a beneficiar, una vez que se incluyeron todas las deducciones, alrededor de 1.500.000 trabajadoras y trabajadores. Junto con la exhibición del aguinaldo y otros aspectos en relación a las jubilaciones, que no se reformaba, no había una reforma integral porque no se transformaban las alícuotas y las escalas, como sí había ocurrido en la reforma en el primer año del gobierno de Cambiemos, y el costo fiscal aproximado para el Estado de esta reforma era de cerca de 50.000 millones de pesos, ¿no? Se actualizaba semestralmente a través del RIPTE. En este caso, el posicionamiento de los actores al interior de la coalición gobernante
fue diferente, hubo un apoyo explícito del presidente Alberto Fernández a una iniciativa que también era de un diputado, de Sergio Massa. En este caso, Sergio Massa, históricamente, desde que comenzó el conflicto de ganancias, fue quien capitalizó política y electoralmente el impuesto como un elemento fundamental de su agenda política. Hubo un apoyo explícito de la CGT, que fue protagonista en toda la discusión sobre el impuesto a las ganancias durante el kirchnerismo. Un apoyo moderado de este sector del kirchnerismo y también moderado de la CTA. Me falta un... Bueno, antes de este gráfico, ¿cuáles fueron los ejes del debate en este caso? Por parte del oficialismo, mejorar las condiciones salariales y las condiciones de vida en general del sector de trabajadores registradas y registrados. Mientras que el argumento fundamental de Cambiemos en este caso fue estar a favor de la baja de impuestos y de poner un límite al carácter asfixiante del Estado en materia impositiva. En la Comisión de Presupuesto hubo una amplia votación a favor, aunque Cambiemos votó parcialmente, votó en disidencia parcial. Y en el pasaje de la Comisión de Presupuesto a el recinto, Sergio Massa habilitó nueva incorporación de deducciones, fue un conjunto muy significativo de nuevas deducciones, incluyendo hasta un pago por desarraigo, zona desfavorable a las Fuerzas Armadas, que fue un pedido de Cristian Ritondo, el presidente del bloque de Cambiemos en ese momento, y eso permitió que la votación en diputados tuviera una abrumadora mayoría de 241 votos a favor, y del mismo modo en el Senado, donde no hubo votos en contra y 5 abstenciones. Tenemos, acá me había quedado mal así el debate. Bueno, claro, ahí aparecía lo del estímulo al consumo. Uno de los argumentos importantes del oficialismo fue que, liberando la carga fiscal de los trabajadores registrados, a los que alcanzaba el impuesto hasta entonces, se iba a liberar una masa de alrededor de 10.000, 12.000 millones de pesos que se destinarían al consumo, y eso mejoraría la actividad productiva con un efecto positivo en la recaudación. Para formular algunas observaciones finales en la comparación de estos casos. En ambos fueron proyectos con medidas contributivas originados por iniciativas de legisladores, o sea, en el Parlamento, que tenían un impacto, por un lado, hacia las clases altas de la sociedad argentina, por otro lado, hacia los sectores asalariados, es decir, bases de sustentación diferentes en ambas coaliciones. En un caso se produjo un contraste en la posibilidad de articular una alianza con las terceras fuerzas. En el aporte solidario de las grandes fortunas hubo muy pocas concesiones por parte de la Comisión de Presupuesto, y eso implicó además que el debate fuera de sesgo más ideológico y se tradujo en una votación muy dividida y polarizada. Mientras que en la reforma por ganancias, al incorporar casi todos los pedidos por parte de la oposición en materia de deducciones, donde también estaban presentes pedidos por deducir herramientas educativas para los hijos de trabajadores, por dar un ejemplo de los que incorporó Cambiemos como reclamo, eso le dio un carácter muy pragmático al tratamiento y fue presentado explícitamente como un apoyo de una abrumadora mayoría. En un caso, el aporte solidario fue impulsado por el kirchnerismo y por las organizaciones y contó con el apoyo social y sindical de las organizaciones más alineadas, mientras que la reforma de ganancias fue impulsado por el Frente Renovador. Y agregaría como último aspecto también, en ambos casos, el rol importante que jugaron las terceras fuerzas, ¿no? De las terceras fuerzas, la principal, que contaba con 10 legisladores, era Consenso Federal, pero también las fuerzas provinciales, a excepción de Alma Zapag, del Movimiento Popular Neuquino, votaron a favor de ambas iniciativas. Para el primer caso, para el aporte solidario, fue fundamental, teniendo en cuenta que Cambiemos votó casi todo en contra. ¿Por qué digo casi todo? Porque ahí hay un elemento que a lo mejor nos puede resultar interesante. Los legisladores, los diputados, los 3 diputados de Jujuy y de Gerardo Morales votaron a favor del aporte solidario, en lo que marcaba ya una tendencia que se replicaría en la votación de otras leyes. Bueno, hasta acá algunas de las consideraciones. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Damián. Ahí. Y ahora vamos a pasar a... Un momento. Acá, no, pero... Compartir. Pantalla. Y ahora... Ahí estamos. Bueno, y ahora pasamos a... vamos a escuchar la presentación de Nicolás, el rol del Congreso Nacional en el ciclo de las políticas públicas. Bueno, buenísimo. ¿Tenés el paso con eso? ¿Se Ah, puede? sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a Flaxo. Para mí es un gusto estar acá y al área de políticas públicas, estar en doble rol de docente de la maestría de políticas públicas y en este caso, en este panel que hablamos varias cosas sobre la importancia que tiene el Congreso en la implementación de políticas públicas, como estuvimos viendo recién justamente. En mi rol también de director nacional de Relaciones Parlamentarias. Con el apoyo de la subsecretaria de Asuntos Parlamentarios, Cecilia Gómez Mirada, desde el inicio de la gestión nuestra, pusimos, alentamos a un equipo que está en la subsecretaría, que entre otros integra Rodolfo Mariani, que está conmigo, y está Fernando Toledo, coordinador de análisis de contenido de nuestra subsecretaría, a poner foco en datos del funcionamiento de ambas cámaras, el mayor posible, el mayor sistematizado posible, como una forma de aportar a lo que tiene que ver con nuestras funciones, que es el vínculo entre el jefe de gabinete de ministros y las cámaras del Congreso, y poder contar con más información y entender mejor cómo están funcionando en cada momento cada una de las cámaras del Congreso. En este caso, la presentación que vamos a hacer, seguramente tenemos poco tiempo y vamos a ir rápido, pero vamos a spoilear un poco la presentación y contar algunas de las conclusiones. Nosotros arrancamos hablando de series en el capítulo siguiente al que nos planteaba Damián recién, es decir, vamos a hacer foco en cómo está funcionando el Congreso este año, con una composición de las cámaras con mayor paridad y mayor polarización. Y vamos a llamar en ese sentido la atención sobre un sistema político que está bastante ordenado, por un lado, en estos dos polos, que sigue ordenado en estos dos polos, que busca a través de esos dos polos seguir dando voz y representando a sectores reales de la sociedad. Cuando uno ve las agendas del bloque del Frente de Todos, se va a dar cuenta de los temas que busca impulsar y los énfasis que busca desarrollar en torno a cuestiones que tienen que ver con el trabajo, con la cuestión de los derechos, con la cuestión de garantizar que en un contexto económico muy desafiante los servicios de educación, de salud, de la inversión en obras públicas, la inversión en ciencia y tecnología, etcétera, se sostengan en determinados niveles, y ve el otro bloque, el bloque opositor, que tiene otra agenda de reducción del gasto público, de reducción de la carga impositiva, como de alguna manera más como sobre todo a sectores de alta contribución, etc. Así que tenemos este Congreso que está muy polarizado, que busca traccionar demandas, pero que a la vez entra en una trabazón importante, ¿sí? En un momento que hay muchas demandas de la sociedad, ver cómo las instituciones pueden dar cuenta de eso en momentos tan polarizados. Así que este va a ser un poco algunos de los datos que vamos a presentar. En nuestra presentación volvemos a esta idea de que muchas veces hay mitos sobre el funcionamiento del Congreso, de que la oposición no tiene ningún peso real, que solo se aprueba lo que el presidente quiere, que el Congreso no trabaja, que son escribanías del Poder Ejecutivo y meros trámites. Bueno, sabemos por quienes politólogos, politólogas que han estudiado este tema con mucha profundidad en nuestro país, que esto no es así en ningún caso, pero mucho menos en momentos de tan alta polarización. Lo que vemos en este periodo 140 de sesiones ordinarias, vamos a ver algunos cuadros describiendo la cantidad de sesiones, las reuniones de comisión, lo que marcaba Victoria de las visitas de funcionarios del Poder Ejecutivo y la cantidad de leyes aprobadas, que bueno, ahí ya tenemos algún dato sobre estos mitos. Son 9 que tienen de estas leyes como origen al Poder Ejecutivo actual, y 15 que surgen de los diputados y 5 que surgen de las senadoras y senadores.
en el cuadro comparativo del funcionamiento, de la dinámica de funcionamiento del Congreso, vamos a ver que hasta este momento, más o menos, tenemos 11 sesiones en la Cámara de Diputados y 11 sesiones en la Cámara de Senadores, que, si ustedes se fijan en el cuadro, comparativamente, para ser sobre todo un año no electoral, es un ritmo bajo. Esto tiene que ver con que para poner a consideración una serie de temas en la composición actual de las cámaras, se necesitan ciertos consensos sobre esos temas, y eso es complicado de obtener, con lo cual tenemos esta primer llamada de atención, ¿sí? Un momento de importantes demandas de la ciudadanía, saliendo de la pospandemia y con esta situación que tenemos de la guerra mundial, vamos a llamarle así, creo que vale la pena utilizar la expresión, o con impactos mundiales, eso no hay ninguna duda. Por ahí lo primero fue un poco más polémico, pero lo segundo podemos estar de acuerdo. Y tenemos esta situación de las cámaras más trabadas, ¿sí? Para el que le interese, bueno, tenemos en mayor detalle lo que tiene que ver con las leyes, esto que mencionaba recién, estas 29 leyes que venimos aprobando, viene aprobando el Congreso en este periodo, también lo vemos como un número que es bajo comparativamente con los periodos anteriores, con lo cual habla de una situación bastante particular en términos institucionales. También sabemos y vemos que los proyectos del Poder Ejecutivo en contra de esta idea de la escribanía se discuten, se modifican. Hay distintas modalidades y dinámicas en los despachos de comisión, pero vamos a dar este dato: de 47 proyectos del Poder Ejecutivo que pasaron por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, 25 fueron ley, 5 tienen sanción en una Cámara, 3 tienen dictamen de comisión y esperan el tratamiento, 1 fue rechazado por una Cámara, 13 no tienen despacho de comisión. O sea que hay distintas situaciones. Esto de la escribanía no está, digamos, a nuestro criterio, no ocurre nunca, pero en momentos de mucha polarización ocurre menos. Acá tenemos los niveles de efectividad, ¿sí? de que está teniendo esta gestión, y vemos cómo fue declinando el nivel de efectividad hasta en el marco de un 46% de efectividad total en estos 3 años, que es similar al promedio que tuvo la presidencia de Mauricio Macri, pero con una caída que vemos en el marco justamente de esta traba que tienen las cámaras, esta caída en el nivel de efectividad de los proyectos sancionados, con la nueva composición de la Cámara. Eso se da también en un fenómeno de más larga data, que tiene que ver con la incidencia, ¿sí? ¿Cuánto inciden los presidentes en la agenda del Congreso? Y en ese sentido hay un proceso claro, insisto, desde el inicio de nuestro periodo democrático, cuando la tasa de incidencia rondaba ese 52% y luego 45%, por ejemplo, en la primera presidencia de Carlos Menem, es decir, las leyes originadas en el Poder Ejecutivo que finalmente son aprobadas por el Congreso, y luego va disminuyendo con las sucesivas administraciones. Por ahí un periodo alto también en el año 2011-2015 de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero que la ubicaba también en torno al 30 y pico % de incidencia, más bajo que ese primer periodo del periodo democrático. Y ahora tenemos el expresidente Mauricio Macri, el presidente Alberto Fernández, con tasas de incidencia en torno al 20 y pico %, ¿sí? Eso también nos llama a pensar sobre cómo es la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo y cómo está siendo, insistimos, en situaciones más polarizadas. Acá actualizamos un poco lo que nos planteaba Damián con la nueva composición de la Cámara, donde este nivel de esto que llamamos de apertura, de posibilidad que tienen los bloques más grandes de ir a buscar apoyos extra para poner en juego su propia agenda, se vuelve cada vez más difícil. Probablemente es uno de los momentos más difíciles de hacer esta dinámica que nos marcaba Damián, de salir a buscar otro tipo de apoyo, tanto para el oficialismo como la oposición, como se ha dado en este periodo. Es una tarea que se dificulta cada vez más, en función de que ese lugar donde pescar nuevos apoyos es más pequeño, ¿sí? Vemos el gráfico en la Cámara de Senadores, tenemos solo 3 senadores que no componen ni el Frente de Todos, o los bloques, el interbloque Frente de Todos correcto en este momento, y Juntos por el Cambio, ¿sí? Así que ahí hay una dificultad para marcar y plantear agenda y inclusive para
tener el tipo de apoyos necesarios para convocar a una sesión y que haya quórum y que los temas a tratar puedan ser efectivamente tratados. Nosotros después podemos desplegar y tenemos indicadores sobre el comportamiento de las y los legisladores en torno al ausentismo, a los apoyos extra que se necesitan o sea, qué niveles de apoyo tienen las distintas leyes, la distancia, digamos, la polarización que hay en las cámaras y la disciplina partidaria. Yo, para no aburrir tanto, y ahí tenemos bastantes datos sobre el tema, los voy a pasar un poco más por arriba, pero para ir un poco a las conclusiones, el tema de las ausencias, se ve un crecimiento con relación al año 2021, 16% en promedio en diputados, donde vemos una mayor, sí estamos viendo una mayor indisciplina del interbloque opositor, donde dadas determinadas normas, el tratamiento de ciertas leyes que logran llegar a la Cámara, muchas veces, y esto por bloque, por los bloques que integran el bloque opositor, hay divergencias en torno a temáticas puntuales. En general, en los temas más fuertes que logra plantear el oficialismo, hay una unidad muy fuerte en ese bloque, interbloque grande, pero al momento de tratar ciertos temas puntuales hay diferencias, divergencias. Lo vimos en la sesión pasada con un proyecto. Da buena perspectiva de lo que estaba hablando recién, de cuáles son las agendas de cada uno. Un proyecto que plantea la paridad de género en la conducción de las instituciones deportivas de la Argentina, y en un momento el bloque del PRO no quiso continuar con ese tratamiento, pidió modificarlo, estuvo en contra, y en ese sentido se levantó y se fue, pero los y las diputadas de la Unión Cívica Radical, el bloque de Evolución o el bloque de la Coalición Cívica se quedaron y lo votaron junto con el oficialismo. Es decir, no son aquellas iniciativas que se llevan gran peso en la discusión pública, como aquellos pública, distributiva, política, como los que nos planteaba Damián, donde ahí sí se compactan fuertemente ambos bloques, pero está habiendo estas divergencias dadas ciertas cuestiones puntuales. En el Senado ocurre algo similar. Otro indicador que vemos es de la distancia, es decir, tiene que ver de alguna manera con cuán polarizado o no, cuán consensual o no es una votación sobre un determinado proyecto. Hay como decía yo, una fuerte tendencia a la polarización. En este caso los datos, después podemos profundizar un poco más, pero justamente los datos que estamos viendo cuando uno ve las votaciones, uno ve y por ahí no son datos de tanta polarización, pero justamente porque la polarización vino antes, al momento de que se puede consensuar y decidir cuál va a ser la agenda a tratar. Ahí hay ya un primer filtro. Entonces, en general, cuando vemos las sesiones, estamos viendo a veces muchas chicanas políticas, en muchos casos, pero a la hora de tratar y de votar un proyecto que salen con muy amplio nivel de apoyo, justamente porque el filtro viene antes, y lo veíamos en el tema de la actividad de las cámaras. El filtro viene por el lado de la agenda para poder sentarse y dar quórum, y entonces en este parate, de alguna manera, comparativamente institucional que están teniendo las cámaras. Nosotros también analizamos ahí cuáles son los diputados, diputadas, legisladores que más acompañan. Por ejemplo, los bloques que más acompañan la agenda del gobierno fueron Provincias Unidas y el Interbloque Federal. Esto continúa con respecto a los años anteriores, con diferencias entre ambos, y a nivel individual los diputados y diputadas más opositores. Ricardo López Murphy, Javier Milei, y diputados que más apoyaron, Carlos Fernández del bloque de Córdoba y Luis Di Giacomo de Provincias Unidas. En el Senado ocurre también algo parecido con respecto a la distancia, digamos, las votaciones que son más o menos polarizadas. Ahí, como hay un poco de margen todavía, ahí aparecen sí algunas votaciones más polarizadas. Y también hacemos este análisis de cuáles son aquellos a nivel individual
aquellos que tienen menor apoyo a las iniciativas oficialistas, como Carmen Crexel del Movimiento Popular Neuquino, Juan Carlos Romero del Bloque Justicialista y Julio Martínez de la UCR, Carmen Abel Rivero también, y hay algunos otros legisladores que oscilan. Vemos la cuestión de los niveles de disciplina también. El oficialismo en este periodo está teniendo un nivel promedio de disciplina del 91,8%. Eso sube en votaciones clave. Por supuesto que esa disciplina cayó cuando fue la votación por el acuerdo del programa de facilidades extendidas del Fondo Monetario Internacional, pero luego de ese momento de discusión, de debate, de diferencia en el interbloque del Frente de Todos, que hasta se especuló con rupturas, con situaciones mucho más difíciles. Luego uno ve que ese nivel de disciplina se recupera para todo el periodo, para todos los otros tipos de iniciativas que se han tratado. O que sea, esa polarización, esos dos polos continúan políticos unidos de alguna manera. Y en el Senado, el nivel de disciplina de la principal fuerza opositora es más bajo por esta situación que yo estaba mencionando recién. Si el del oficialismo está en torno al 91%, el de Juntos por el Cambio está en torno al 70 y pico % por estas diferencias que aparecen al momento de tratar temas puntuales. En el Senado es algo similar. La disciplina del oficialismo es mucho mayor que la de la oposición. Tenemos ahí más datos sobre el tratamiento el tratamiento de los decretos, las visitas de funcionarios y funcionarias, los acuerdos. Me gustaría ir un poco más hacia las conclusiones. No sé si, Rodolfo, querés comentar un poquito algunas de las conclusiones más generales que tenemos sobre este momento, o si no, yo repaso algunas y después te paso algunas cuestiones. Decía, entre las conclusiones que vemos de este momento está esta cuestión de la paridad de fuerzas, tan importante de fuerzas, casi inédita en el periodo de gobiernos del año 83 hasta acá, con esta dificultad por escasez de ir a buscar estos apoyos extra. Eso se ve en la dificultad de lograr estos acuerdos de labor parlamentaria. Es decir, de cómo va a darse cada una de las sesiones, cuál va a ser la agenda en cada una de las sesiones. Con algunas, digamos, con la dificultad entonces de la agenda gubernamental en expresarse en las cámaras. Espera, que estoy ahí un poco atrás. Se dieron cuestiones, en ese marco de esta composición, cuestiones inéditas o raras, ¿sí? La oposición logró imponer el tratamiento de un proyecto de ley de su interés, como el de boleta única papel, lo cual digamos, forzó un tratamiento, emplazó al Congreso a tratar un determinado tema, ese tema salió a través de las comisiones y obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Eso es en otros periodos difícil que ocurre y tiene que ver con este nivel fuerte de paridad. De los 33 proyectos de ley sancionados por diputados con la actual composición de la Cámara, solo 13 corresponden al Poder Ejecutivo Nacional. De los 51 tratados por el Senado, 14 corresponden al Poder Ejecutivo Nacional. Y tenemos esta situación de cuántos de ellos a su vez se convierten en ley, pasando y siendo tratados por la otra Cámara. En el último tramo del periodo legislativo vemos caída en los niveles de disciplina en la oposición, por estas diferencias al interior del interbloque opositor. De alguna manera vemos estos rasgos de polarización. Consideramos que marcan situaciones que pueden ser difíciles también hacia adelante, ¿no? Tuvimos este año situaciones también inéditas como las dificultades para tratar digamos, todo tipo de cuestiones que requieren mayorías agravadas, por supuesto en este periodo de gobierno están dificultados, cosa que en los otros casos de las presidencias anteriores en algunos momentos se habían logrado acuerdos o consensos, inclusive en momentos de altos niveles de polarización. Recuerdo, por ejemplo, el nombramiento de la procuradora Gil Carbó, en un momento que había muchas diferencias en la sociedad y en las cámaras, y sin embargo se
se desarrollaban ciertos acuerdos o consensos para obtener mayorías agravadas. En este momento, por la dinámica, digamos, polarizada, por la dinámica también discursiva, sigo usando la palabra polarizada y también nos encontramos con esta otra interpretación que nos habla no de un sistema político polarizado, sino de una oposición o de una derecha que está más radicalizada, ¿sí? Que sería otra forma de verlo y que está también tironeada por diversos bloques que algunos son minoritarios y tienen una posición más radical y lleva a la agenda de todo el interbloque opositor a ponerse más férrea y más difícil en ese sentido. Pero insisto, estamos en un año que habrá que ver si es una excepción o no, pero sí llamamos la atención acerca de qué pasa si estas dificultades de una sociedad que está polarizada en ciertos aspectos y un sistema político sí que está seguro polarizado y unas composiciones de las cámaras que están polarizadas, la pregunta de cómo hacen las instituciones para seguir funcionando y para seguir dando respuesta, trabajando y dando respuesta a todas estas demandas que existen en la sociedad. Le paso a Rodolfo también para algunas conclusiones extra en este sentido. Buenísimo. No sé si se puede poner el PPT de composición de las cámaras desde el 83. El Excel. Sí, creo que es un Excel, sí. Bueno, nada, yo lo que voy a intentar hacer es una nota de contexto que engloba lo que ha dicho, algunas cosas que ha dicho Victoria, algunas cosas que ha dicho Damián y esto que acaba de decir Nicolás, que tiene que ver con el funcionamiento en clave un poco más histórica. Cómo llegamos a este punto en el que cerró recién Nicolás, ¿no? Entonces, lo que mostramos ahí, en la primera de las dos. La anterior al 83. Perdón, ahí está. Buenísimo. Son las distintas legislaturas que hemos tenido desde el 83 hasta acá. Y lo que muestran esas barras son los bloques, digamos, oficialistas y opositores que hubo en cada una de las cámaras. Arriba hay una tabla de Excel que muestra los números con más precisión. Pero lo que vemos acá es que el oficialismo lograba tener un número suficiente como para hacer funcionar la Cámara y obtener los apoyos necesarios a las iniciativas presidenciales. Y lo que está en gris es lo que nosotros llamamos grado de apertura, es decir, lo que queda por fuera de lo que toman el oficialismo y el principal bloque de la oposición. Entonces, lo que vemos ahí es que eran muy pequeños, esas barritas grises eran muy pequeñas, ¿no? El mínimo de la serie se da precisamente en 1983 con 5.8, que quedaba por fuera de lo que en ese momento era el bloque del bloque del radicalismo y el bloque del peronismo. Durante todo este periodo, oficialismo y oposición, en los tres primeros van a ser el radicalismo va a ser el oficialismo y nosotros el peronismo va a ser el oficialismo. Digo esto porque en la que vamos a ver después, ya el peronismo y el radicalismo no son tan fáciles de definir, es decir, vienen un poquito más complicadas las cosas. Esto es lo que sigue entre el 99 y 2011 hasta la actualidad cada una de las legislaturas. El oficialismo logra bloques importantes, pero empieza a crecer lo que está en amarillo son las bancas en términos absolutos, pero es lo mismo que la barrita gris, que está en términos porcentuales. Es decir, el grado de apertura empieza a crecer fuertemente después de los 90, ¿no? Entonces empezamos a tener una especie de fragmentación del sistema político argentino. Y ya no podemos hablar tan claramente de peronismo y de radicalismo. De hecho, el radicalismo en la elección presidencial del año 94 pierde el segundo lugar. Entonces recuerdan que el segundo lugar lo ganó el FREPASO o el Frente País Solidario, ¿no? Bordón fue el segundo. Eso no impactó en la Cámara. En la Cámara la principal oposición siguió siendo el radicalismo, pero hubo ahí un aviso de cambio, ¿no? Entonces, lo que vemos ahí es cómo es más difícil ir consiguiendo las mayorías,
pero a la vez el espacio, o sea, la mayoría propia, pero el espacio en el que buscar los consensos para ir construyéndolas es cada vez más grande. Cada vez más grande. Entonces los legisladores van ganando un espacio de autonomía importante en esa negociación. Hay un punto ahí que originariamente estaba marcado en color y ahora no, y como yo tengo problemas de vista esto me dificulta, pero más allá de eso, en el año 2009, entre el 2009 y el 2011, se produce una cosa novedosa, que es que la oposición articula, las distintas oposiciones se articulan en un solo bloque, lo que recordamos como el famoso bloque A o el grupo A, ¿no? Que traba absolutamente el funcionamiento de la Cámara, y tuvimos el primer caso de un presupuesto no sancionado. Ahora tuvimos el primer caso de un presupuesto rechazado, pero en aquel caso ni siquiera llegó al recinto, es decir, no pudo llegar al recinto el proyecto de presupuesto. Entonces, durante ese tiempo hay un primer bloqueo parlamentario. Lo que es interesante observar es que de ahí en más, la columna gris que fue creciendo, esa columna gris que fue creciendo desde 1983, es decir, el espacio de apertura, empieza a ceder y se hace cada vez más pequeño. Y en el final de la serie histórica que estamos acá, hasta ahora, 21-23, es la más pequeña de toda la serie, excepto aquel 1983. Lo contrario de aquella fragmentación creciente, se empezó a generar un proceso de condensación. Y todo quedó atrapado en estos dos grandes bloques, que constituyen esto a través de lo cual se juega la polarización o esta lógica bilateral entre los dos bloques importantes. Esto es inédito, esto es absolutamente inédito. Esto hay que leerlo en clave de cambio del sistema de partidos. Ya no tenemos un sistema de dos partidos dominantes, sino que tenemos un sistema de dos coaliciones. Y además de todo eso, en el medio tenemos una reforma constitucional en el año 94 que tuvo sus efectos. Pero en el 2009 y 2011, hasta el 2009 y 2011, podemos decir que la lógica de funcionamiento de las cámaras desde el 83 hasta entonces fue predominantemente consensual. Había posibilidad de tejer acuerdos. Entre el 2009 en adelante, la lógica es predominantemente polarizada. Todos estos elementos juntos constituyen un cuadro bastante inédito y de luces amarillas y algunas color naranja con respecto al funcionamiento. ¿Por qué mencioné la reforma de la Constitución del 94? Porque con la Constitución anterior al 94, además de que los números de composición de cámaras y demás eran los que dije recién, entonces los oficialismos podían acceder a las mayorías necesarias y si no podían pescar en esas barritas grises los poquitos números necesarios para seguir funcionando. Además de eso, el presidente en la Constitución del 53 disponía de una cantidad de recursos para conseguir voluntades en el Congreso que dejó de tenerlas en el 94. Y dejó de tenerlas drásticamente. Con relación a las provincias, Victoria mencionaba recién los trabajos de eso, yo pensaba en estos términos, ¿no? Es decir, cómo las provincias han invertido mucho la relación con el Ejecutivo. Hasta ese entonces, las provincias, hasta la reforma, vamos a decirlo de otra manera, con la Constitución de 1853, los gobernadores venían a pedirle al presidente, para decirlo claramente. Y el presidente decía, le doy, no le doy, y en ese toma y daca se negociaban los favores necesarios que cada uno consideraba pertinentes. ¿Qué instrumentos tenía el presidente como para tener tanto poder sobre ellos? Y, por ejemplo, uno que era la distribución de recursos, es decir, la coparticipación desde el 94 para acá es absolutamente distinta de lo que era del 94 en adelante. Y esto es clave. ¿Qué otros factores tenía el presidente para eso? Por ejemplo, tenía a mano una cosa que hoy ni se habla y es un impensable de la política argentina casi, que es la intervención federal. El presidente podía intervenir federalmente en una provincia. Y amenazaban con la intervención federal. Ustedes son muy jóvenes, como dicen ahora, pero
Yo les puedo asegurar que amenazaban con la intervención federal. En los años 80 y principios de los años 90 se amenazaba con la intervención federal. Y cosas que han sucedido en estos años hubiesen sido motivo justificado para la intervención federal con aquellos parámetros. Eso con la reforma del 94 dejó de ser así. ¿Qué otro elemento podemos citar en esto? Los recursos naturales. El subsuelo. El subsuelo. Los recursos naturales del subsuelo son de las provincias y son de los grupos de provincias. Esto genera alianzas entre gobernadores que se sientan a negociar con el Ejecutivo en otras condiciones. ¿Qué otro elemento podemos mencionar con respecto a esto? La composición del Senado. Antes los senados estaban atados a los oficialismos. Hoy no. Porque la reforma del 94 estableció el tercer senador, estableció la elección directa del tercer senador y descalzó esas elecciones, porque ahora son 6 años, y descalzó esas elecciones de la elección oficial de la provincia, con lo cual tenemos muchos oficialismos provinciales en minoría en el Senado, cosa que eso antes no ocurría. Entonces, por el lado del federalismo, tenemos todos estos elementos que mencioné, podemos seguir mencionando más, en donde el presidente ha perdido recursos para ir a buscar los apoyos. Por el lado del legislativo, bueno, todo esto se expresa en el legislativo, sin duda. Pero además, el legislativo ha ganado capacidad de control sobre el ejecutivo. Hoy tenemos una Auditoría General de la Nación que depende del Congreso de la Nación y que la maneja la oposición. Pero además, la Constitución estableció mayorías calificadas para los acuerdos que brinda el Senado. Este Senado, no aquel Senado que era oficial. Es decir, Menem llegó y modificó la Corte. Tenía una Corte de 5 miembros, hubo una renuncia, ustedes recordarán, y dijo, bueno, yo voy a elevar el número de miembros de la Corte de 5 a 9, ¿verdad? Y en medio de eso uno renunció, con lo cual en lugar de nombrar 4, nombró 5. Y después cuando le sacó la ley, otro renunció, en lugar de nombrar 5, nombró 6. Pero para nombrar esos 6, primero para sacar la ley necesitó mayoría simple. Que el Senado tenía mayoría y tenía mayoría en diputados, sacó la ley. Y luego para nombrar a los jueces necesitó mayoría simple del Senado. Hoy necesitamos 2/3. Entonces, todos esos elementos, podemos seguir hablando de esto toda la tarde, no sé cuánto tiempo tenemos, todos esos elementos de la Constitución Nacional del 94 modificaron las capacidades que tiene el Ejecutivo de relacionarse con el Legislativo. Y voy a nombrar un tercer aspecto sin ánimo de exhaustividad, pero simplemente porque me parece importante. El Poder Judicial era mucho más dependiente antes, en la Constitución del 53, de la lógica ejecutiva de la Constitución que lo que es hoy. Muchísimo más. Es decir, lo que acabo de decir sobre el nombramiento de los jueces, por ejemplo, o el aval a los DNU. El aval, ustedes recordarán el fallo del aval de los DNU, el caso Peralta del aval a los DNU, donde dijo, es cuestionable constitucionalmente. Esto dijo la Corte. ¿Qué significa que es cuestionable? ¿Es constitucional o no es constitucional? Es cuestionable constitucionalmente. 300 y pico de DNU, muchos de los cuales yo no comparto que sean DNU, pero bueno, en la academia está más o menos aceptado que fueron 330 y pico de DNU. Muchos eran decretos simples, pero que salían como DNU. Digamos, la capacidad que tiene el Ejecutivo de incidir sobre la justicia como para que la justicia no ejerza el control de constitucionalidad en términos tales que trabe la agenda del gobierno, hoy es mucho menor que antes. El Consejo de la Magistratura. Cuando vemos el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, eso le ha quitado facultades que antes estaban depositadas en el Ejecutivo. Paréntesis acá con respecto a la polarización que recién mencionaba Nicolás, que es interesante analizar. Yo invito a que sigamos pensando sobre eso, lo que sucedió con el tema de la terna de reemplazo, lo del senador ahora y antes de la terna de reemplazo de los camaristas de la Sala 1, ¿no? Cuando la coalición opositora va con su propia terna y es rechazada, pues se faltan los 2/3, y es rechazada. El oficialismo va con su terna y es rechazada. Eso pasa nuevamente, van con una terna, es rechazada, van con una terna, es rechazada. Hasta que el oficialismo actual dice, bueno, es preferible sacar a fulano y a mengano, pero entonces nombremos la terna de ellos. Vayamos con la terna de ellos.
Bueno, muy bien, nueva reunión, ¿qué votan? Votamos la terna de la oposición. Y la oposición dice cuarto intermedio, vuelven del cuarto intermedio, y si nosotros bajamos la terna y votamos en contra de la terna. Bueno, no sé cómo calza esto, pero eso claramente es una oposición bilateral. Y le quita recursos, solamente desde este lugar lo estoy diciendo, no me meto en otros aspectos que si quieren los podemos discutir después de café de por medio, una vez que levantemos la mesa, pero en los términos a los que me quiero referir, digo, le quita recursos. Y así podemos seguir con varios elementos. Es decir, esta Constitución estableció una lógica en la que dos partidos que en aquel momento eran dominantes en el sistema, que eran el radicalismo y el peronismo, se repartían espacios institucionales en el marco de una lógica consensual en donde se controlaban mutuamente en términos de pesos y contrapesos y el sistema funcionaba. Cambió la lógica, ya no es consensual, y la lógica del loteo, que es la de la Constitución del 94, nos lleva a una especie de cul-de-sac. De hecho, no hay nombramientos con mayorías calificadas que hayan salido. El que mencionó Nicolás es el último. Mejor dicho, el gobierno de Cambiemos logró nombrar a 2 jueces, producto de la partición del peronismo. Logró nombrar a 2 jueces, que son los 2 jueces actuales de la Corte que nombró el oficialismo. Pero fuera de eso no hay nombramientos con mayorías calificadas. No se producen. Entonces, digamos, esto nos está llevando a un nivel de polarización muy alto, a un nivel de polarización que ya no captan los datos porque precisamente quedan por fuera de los datos. Es decir, si nosotros pudiéramos mostrarles a ustedes que están ahí, pero bueno, sería muy largo, mostrarles las leyes, porque ahí lo que vemos son la tasa de efectividad del PEN y lo que el PEN logró aprobar como leyes enviadas al Congreso. Lo que no estamos viendo son las que no logró aprobar. Y dentro de las que no logró aprobar hay toda una agenda de gobierno que no pudo ser llevada adelante. Bueno, esta es la situación que queremos señalar como de contexto, es decir, más allá de este Congreso, más allá de esta coyuntura, más allá de lo que suceda con las elecciones del 23, estamos en un contexto en donde tenemos que volver a repensar la lógica institucional del loteo que establece la Constitución de 1994 en un contexto de coaliciones que tampoco tienen liderazgos muy estables y eso también mueve las lealtades, las disciplinas, etcétera, dentro de cada uno de los bloques, y la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que además está mediada por un jefe de gabinete que merece toda otra nueva discusión. Bueno, muchas gracias a Nicolás y a Rodolfo por la exposición. Si les parece, para maximizar el tiempo que nos queda, yo hago algunos comentarios que preparé sobre las exposiciones y abrimos para que todo el público haga preguntas y todos anotamos y después respondemos juntos. Así usamos mejor el tiempo que nos queda. Yo tengo algunas notas, voy a ir por orden de cómo fueron exponiendo. Primero sobre la ponencia de Victoria. La verdad que me gustó mucho la ponencia, me entusiasmó mucho. Veo ahí una investigación que, bueno, evidentemente está en curso, pero que puede dar lugar a un producto súper interesante, arrojando información tanto sobre la cuestión del funcionamiento de las comisiones, como sobre los años de la pandemia. Así que estoy seguro que va a llegar eso a un súper artículo que vamos a leer, a esperar todos muy, muy interesados. Me parece también que tiene una virtud del trabajo que, si bien son cuestiones que por ahí desde lo puramente académico están bastante reconocidas, creo que acierta el trabajo, y hay Victoria, en alejarse de 2 lugares comunes que tienen mucho que ver con un poco las conclusiones a las que va a llegar después, que son, por un lado, que el Congreso, la idea de que el Congreso legisla, ¿sí? Entonces si no legisla hay algo que está mal, cuando en realidad el Congreso también es un foro para toma de posiciones públicas y es quizás una de sus principales funciones, y también un espacio de negociaciones, por supuesto, y también el hecho de que el Congreso Nacional, como es nacional, pertenece a la esfera política nacional, cuando en realidad, como muestra Victoria, en parte con su investigación y en parte con la literatura, es muchas veces, y en
casi en la mayoría de los casos, una expresión o un resultado de dinámicas políticas subnacionales, que se ven plasmadas en lo nacional. Entonces, este doble descentramiento me parece que es muy productivo, y que deja muy bien a la vista esos dos roles, o al menos dos roles de los legisladores: por un lado hacer leyes y por otro intermediar con sus provincias. Y también creo que ahí, aunque no lo trate con esos términos, está muy bien, digamos, la idea, o aparecen un poco cuáles son los incentivos que tienen los legisladores para presentar o no presentar, y para presentar qué proyectos o no presentarlos. Creo que hay como dos preguntas ahí en el artículo que coexisten, que en el planteo son las dos importantes, pero yo creo que termina trabajando quizás más la primera, que es la pregunta por el funcionamiento de las comisiones, por los tipos de proyecto y por el vínculo con lo territorial. Y por ahí, en segundo lugar, aparece la cuestión de la pandemia, que también es importante, y que de alguna manera permite recortar el periodo, recortar el momento y darle sentido. Pero el trabajo está muy fuerte en el desarrollo de justamente las dinámicas de las comisiones y la presentación de los distintos proyectos. Yo me pregunto, y es una pregunta a la autora y en general, entonces, digamos, ¿en qué medida, hasta qué punto esas comisiones funcionan entonces como un espacio para realmente para transmitir esas inquietudes de los diputados hacia los funcionarios que van, por ejemplo? Y en qué medida eso es un foro de toma de posición pública, donde el diputado puede después recortar en YouTube el videíto de su participación, llorando por el pueblo de su provincia, y pasarlo después y sacar crédito de eso de manera legítima, como se hace en todo el mundo. Y ahí me parece que hay una aseveración muy aguda sobre el rol de la oposición, ¿no? Cuando uno es opositor a nivel nacional y a nivel provincial, es casi una de las pocas cosas que le quedan, ese espacio, digamos, en la comisión donde ir a marcar su posición. Entonces me parece que eso está muy bueno. También quería preguntarle a Victoria en qué medida las tres grandes teorías, digamos, de la organización legislativa sirven para comprender la dinámica que ella ve, la informacional, la distributiva, la del partido cartel, ¿no? Bueno, en qué medida los legisladores entonces actúan como actúan por su propia experiencia y trayectoria, en qué medida en relación a sus electorados, y en qué medida como parte de la disciplina a sus partidos. También, si quería preguntar a Victoria, si lo va a hacer, es un montón de trabajo igual, pero comparar con un periodo anterior o posterior a la pandemia, para realmente poder como aislar mejor cuál es el efecto de la pandemia, cuánto varió respecto a un periodo de no pandemia. Y también me pareció súper interesante el cruce de esas dos tipologías entre territorial y nacional, por un lado, y después los tipos de proyectos, de ley, de declaración, etc. Creo que nada, que está... y eso es lo que yo, digamos, lo pondría en lugar central, porque me parece súper interesante. Creo que el trabajo está buenísimo y plantea un montón de preguntas, y creo que es realmente un aporte, digamos, a la discusión sobre el funcionamiento de las comisiones, sobre todo por esta tipología de proyectos de lo territorial y nacional, que toma un poco la literatura, algo sobre lo que hay, pero también le da una vuelta de tuerca, agregándole otras distinciones. Yo, un poco por mi sesgo también, ahora como los conversos tenemos una fe muy fuerte, pero haría unas regresiones ahí para pensar mejor esa diferencia. Me parece súper interesante. La exposición de Damián también me gustó muchísimo. Creo que hay una cuestión ahí muy relevante que él mismo mencionó, y que es un poco subyacente, que es la tensión entre lo ideológico y lo pragmático, ¿no? Entonces quería también un poco preguntarle a Damián sobre esa tensión, si también desde la investigación se continúa, por ejemplo, en un análisis de los debates, de las intervenciones de los legisladores, y también me pregunto, bueno, porque lo ideológico y lo pragmático a veces se oponen, o en el papel se oponen, pero en la práctica aparecen también como unidos, ahí muy vinculados. Y también pienso, bueno, aparecen más fundamentaciones ideológicas en el impuesto a las grandes fortunas, más que en el impuesto a las ganancias. Pero también uno puede pensarlo desde lo pragmático.
todo oficialismo quiere recaudar más y tener más recursos para repartir, lo cual también es bastante predecible. Entonces, bueno, ¿en qué medida ahí se combinan esos dos factores? Y si pensabas verlo, digamos, más allá de las votaciones, después incorporando otros elementos a tu investigación. Y también pensaba, bueno, estos dos proyectos, ¿no? Las similitudes y diferencias, y en el caso, pienso, ¿no? Un poco en voz alta, en el caso del impuesto a las grandes fortunas aparece claramente una población que va a ser en principio perjudicada, en el sentido de que va a tener que pagar más impuestos, y aparece también grupos que pueden aspirar a después que esa renta extra que capta el Estado se canalice en los sectores que cada uno le conviene. Entonces, todos los grupos tienen su lista de preferencias, entonces hay ahí, como me parece, en esa apuesta, hay actores que son o van a ser potencialmente perjudicados y otros que sienten que potencialmente pueden ser beneficiados. En el caso del impuesto a las ganancias, los perjudicados, que se perjudica la recaudación del Estado, que nunca parece ser, nadie sale, muchas veces, o sea, es difícil salir a defender ahí digamos, ¿quién defiende ese? No, vamos a recaudar menos. En general aparece ahí como menos, se me ocurre como menos marcado, ¿no? Es como más, es más fácil capitalizar ahí el beneficio que la defensa de que no se pierda ese pedazo de recaudación que es importante para el Estado. Entonces pienso también, bueno, en qué medida eso tiene que ver con que uno salga con más votos que otro. Pero me pareció súper interesante. También, bueno, entonces eso, después te pregunto sobre lo ideológico y lo pragmático, y creo que también se dialoga muy bien con el trabajo de Nicolás, de Rodolfo y de Fernando, al que paso, que me pareció una presentación súper clara y completa. Es como una radiografía, como cuando uno se va a hacer un chequeo médico, entonces hay un montón de datos que uno puede ir viendo, y creo que aparece también ahí de manera muy clara, por lo menos en algunos periodos, con algunos indicadores como la cantidad de proyectos presentados o la incidencia. Uno puede ir como viendo como si fuese un sismógrafo que fue registrando a lo largo del tiempo distintos momentos de la historia reciente del Congreso. Y creo que en eso también hay una cuestión fundamental que no quiero dejar de destacar, que es la posibilidad de contar con todos estos datos, que es genial, no solo, digamos, también lo pienso desde el público en general, digamos, desde una óptica de transparencia o de apertura de datos, pero también desde el mundo académico, como tener insumos para seguir trabajando. Y pienso también en la cuestión de la efectividad, que aparece un poco ahí en la presentación y que me pareció súper interesante, y que ustedes lo presentan o lo ven más a nivel de la Cámara. Digamos, la efectividad uno puede verla a nivel de la Cámara, que es como está más trabajada acá, o también a nivel individual, ¿no? Bueno, en qué medida entonces cada uno de si la unidad de análisis deja de ser la Cámara total y cada uno de los legisladores, en qué medida, bueno, hay indicadores de efectividad, que puede ser la asistencia, la cantidad de proyectos presentados, aprobados, etc. Entonces, bueno, en qué medida, si ustedes lo piensan, continuar eso, o cómo creen que puede evolucionar eso, porque los datos entiendo que están, así que es como una mina de oro, en el que si bien hay trabajos sobre el Congreso argentino, hay muchísimo todavía por hacer, y me parece que eso es una contribución interesante, y me quedé pensando en eso, en la efectividad, por un lado a nivel de la Cámara y a nivel después individual. Y también me quedé como totalmente atrapado por una de las tablas, la de la incidencia, desde todos los presidentes desde Alfonsín a la actualidad. Y pienso, ustedes hablaron de la polarización como un factor, y digo, perfecto, pero también veía eso y digo, tiene que haber otros factores también. Porque, por ejemplo, la incidencia, digamos, el éxito, podemos decir, de Alberto Fernández es muy parecido al de Cristina en el segundo mandato de Cristina Kirchner. Entonces, no, al primer mandato, perdón. Entonces, bueno, uno puede decir, sí, también se polarizó mucho en ese momento, pero también había otros factores. Por ejemplo, el segundo mandato de Cristina, uno podría decir, había más polarización todavía, y sin embargo tiene un éxito mayor. Supongo también tendrá que ver con que en el 2011 gana con el 54%, una bancada más grande. Entonces, bueno, pensar también quizás algo que mencionó, creo que Rodolfo, o los dos mencionaron, que es la fragmentación. Y hay algo por ahí medio tramposo, quizás habría que pensar, porque en la actualidad
es cierto, uno ve dos grandes coaliciones. Pero algo que mencionó Nicolás, creo, y también está en la presentación, es que dentro por ejemplo, en la oposición, dentro del interbloque, hay diferencias que coinciden con los bloques. Entonces, si no pensamos en los interbloques, sino en los bloques, uno ve ahí un escenario más fragmentado. Entonces, bueno, en qué medida también eso tiene que ver, y también las propias internas del Frente de Todos, donde aparece un solo bloque, pero que también, digo, tiene mil y un grupos adentro. Así que bueno, no quiero tampoco quitar más tiempo para las preguntas. Me parecieron 3 exposiciones súper interesantes, creo que están además relacionadas y que dialogan. Así que los invito al público a hacer pues, preguntas, digamos, sintéticamente, preguntas, acotaciones, sugerencias, para que después los expositores contesten todo junto. Por ahí en el Zoom, no sé si hay, si no hay, si no. ¿Te concharon para ir para el Zoom? No sé si hay, no sé si hay. ¿Chat? No, en Zoom no tenemos ninguna pregunta. No hay ninguna pregunta en los presentes. Yo sí te... O entre ustedes hacia sus colegas. Yo quería preguntar algo, pero estoy Sí. en la dualidad. La exploración. Se termina. Estoy en esa tensión. Hacemos una, dale, una. Ah, sí. No, primero si querés una pregunta. Bueno, porque el Congreso es el ámbito de discusión parlamentaria que sanciona leyes. Ahora bien, si uno puede medir la efectividad del Congreso por la cantidad de leyes que se sancionan. Perdón, uno puede medir la eficiencia, llamémosle, del Congreso por la cantidad de leyes que se sancionan o por el nivel de consensos que se logran para la sanción de esas leyes. Entonces, si vos me decís, el Congreso está trabado porque hay una polarización que no permite la sanción de las leyes, es una visión. Ahora, si vos decís, el Congreso expresa la voluntad popular y como consecuencia de esos consensos trabados o que se dan a mitad de camino o que no se terminan de plasmar, no se sancionan las leyes, yo podría decir, bueno, no dar quórum es una estrategia legislativa. Y si yo no doy quórum, evidentemente no habilito la discusión de una ley. Y si no habilito la discusión de la ley, esa ley no se trata, y si no se trata, no se sanciona. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces en esos lugares comunes que Nico planteaba del Congreso es una escribanía, no trabajan y demás, el no dar quórum, por ejemplo, es una estrategia legislativa que está contemplada en el reglamento y es un recurso que una fuerza parlamentaria puede hacer valer en determinado momento. Punto número 1. Y punto número 2, el federalismo argentino tiene una contradicción aparente, ¿no? Que es la coexistencia de regiones que son financieramente dependientes del gobierno central con diputados que tienen fuerza política lo suficientemente grande como para condicionar al Ejecutivo en la sanción de una ley. Esto lo tomo no es una idea mía, es de Marcelo Leira, es un artículo muy interesante sobre el federalismo argentino. Entonces, ¿cómo ven ustedes la convivencia de esa contradicción aparente y cómo lo proyectan, digo, de acá a futuro, cuando está viniendo acá mi esposa y me va a matar si no le doy inicio a su panel? Ya para cerrar y que haya paz en Flaxo, por favor, y en la familia argentina. No, mira, ayer estábamos en una charla sobre Estados Unidos y las elecciones legislativas, que estaba Ernesto Calvo charlando sobre cuáles eran los... Y tiene otra imagen que me olvidé de comentarte muy interesante, que dice, bueno, ¿cómo está la situación? Bueno, es como si hubieran prendido las hornallas, dice él, y se hubiera calentado el ambiente, y las moléculas empiezan a funcionar más rápido y todo empieza a ser como más inestable. La materia, digamos, y en este caso la materia política empieza a ser más inestable. Yo te voy a poner un ejemplo. Con esta composición del Congreso que acabamos de analizar con Rodolfo, por primera vez en la historia de la democracia, recuperada el 83, se rechazó un presupuesto en diciembre del año pasado. Y el presupuesto que se acaba de votar en la Cámara de Diputados
es el proyecto de presupuesto votado por la Cámara de Diputados en 20 años con mayor nivel de acuerdo en general. ¿Sí? Entonces tenemos dos cosas que no pasan nunca. Rechazo el año pasado, acuerdo muy amplio este año, y con otra cosa que no pasa nunca, que es que en esa votación en particular la oposición tiró y volteó 5 artículos en particular. Por única vez en la historia. Que eso no pasó nunca. Entonces, vos estás en una dinámica, esa dinámica o sea, vos decís, bueno, puede haber grandes consensos. Bueno, por ejemplo, uno fue el proyecto de ley de presupuesto. ¿Sí? A la vez había 5 cosas, y había más cosas, pero bueno, en 5 casos, 5 cosas que toda la oposición se unía para no querer, para vetar, digamos, y eso apareció. De nuevo, por primera vez en la historia. Entonces se da esta doble dinámica que yo te decía. Se logran acuerdos, hoy hablaba un compañero sobre, bueno, se aprobó un convenio internacional que va a tener nivel constitucional sobre los derechos de las personas mayores. ¿Sí? Algo de súper avanzada que le da media sesión ayer la Cámara de Diputados, con amplio consenso. ¿Sí? O sea, es algunos de los temas que se trataron ayer y otros más. Pero después, cuando vas a temas, digamos, hoy sería difícil, entonces, con esta composición de la Cámara, tratar temas distributivos, ¿sí? de este estilo, de los que presentábamos recién con estos impuestos, o estas grandes discusiones de distribuir recursos de acá, los vamos a sacar de aquí y los vamos a distribuir aquí. Y hasta mucho menos también, diría yo. Entonces, de alguna manera te encontrás con este sistema político inestable, ¿sí? Te diría yo, inestable. Donde quizá haya algún tema, algún proyecto, alguna cuestión donde aparecen esos consensos, ¿sí? Y logra sortear entonces las barreras de la Cámara, pero hay temas que directamente esas barreras se levantan y son, más que barreras, aparecen como muros. ¿Sí? Esto no vamos a tratar. ¿Sí? No vamos a tratar nada que tenga que ver con estas temáticas. ¿Sí? Entonces, eso, digamos, las demandas de la sociedad yo creo que no están planteadas en esos términos. Justamente, quizá necesite algunas cuestiones vinculadas a lo distributivo, quizá necesite algunas cuestiones vinculadas a los derechos, quizá necesite distintos tipos quizá necesite el Estado, la situación en la que está en el Estado, un ordenamiento de las cuentas públicas, como también plantea el proyecto de presupuesto, sobre todo en lo que tiene que ver con los subsidios en algunos casos, ¿sí? Sobre todo ahí está planteada la cuestión del ordenamiento de las cuentas, no en las cuestiones que hacen a la inversión pública, como decía recién, las funciones de inversión pública, de educación, de ciencia y tecnología y servicios sociales. Pero, insisto, vos echás un tema a rodar y en esta situación inestable no sabes lo que va a ocurrir. Así que un poco es eso lo que me parece que está pasando, y lo que nosotros nos preguntamos es en qué medida eso va a poder continuar. Si nosotros sospechamos que hay una dinámica de más largo trecho para algunas dinámicas y cuestiones, si eso no va a seguir trabando ciertas cuestiones hacia adelante en otros momentos del país que se necesite tratar ciertos temas, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la duda y el planteo que estamos haciendo. Así que... No sé si hay unos segundos para que también Victoria y Damián puedan muy brevemente. Sí, no, muy breve, y después podamos conversar. Así que bueno, mil gracias por los comentarios. Bueno, la verdad que muy contenta de haber estado en el panel. Pensaba ahora, escuchando la exposición de Nicolás y Rodolfo, cuando entrevisto ahora a los diputados y les pregunto, vos como opositor, ¿qué posibilidad tenés de presentar proyectos? Me dicen ninguna, y menos ahora con este contexto de Congreso parado, pero que igualmente los presentan. Entonces ahí retomo el comentario que me hiciste, que fue un comentario y me resolvés, que a veces se presentan sabiendo, siempre hay una ilusión que esos proyectos puedan ser sancionados. Eso con las entrevistas lo captás. Pero que también, más que, a veces es eso, es un foro de opinión pública y de sentar posición sobre determinadas cuestiones,
Así que en ese sentido, más que una pregunta, me ayudaste. Porque yo digo, estoy estudiando todos proyectos que después ni se sancionan. Entonces, ¿por qué los estoy estudiando? Bueno, porque evidentemente hay otra función para cumplir. De las 3 teorías que dijiste del funcionamiento del Congreso, creo que lo que yo hago no cuestiona la literatura, que dice que fundamentalmente tiene que ver con el clivaje oposición-oficialismo, pero sí ver que la teoría distributiva, esta de cómo la relación con el electorado condiciona el funcionamiento del Congreso, es una parte relevante, quizás no la que explica, pero bueno, sería para otro artículo. Y después otra cuestión que no dije de las trayectorias, que tendría que ver con la teoría informacional, de cómo no solo el territorio condiciona. Yo estoy mirando una cuestión, pero después los que tienen cierta profesión, cierta historia política, cuando llegan al Congreso desarrollan una agenda nacional que tiene que ver con eso. La otra vez entrevisté al diputado Leiva, por ejemplo, y bueno, como sobreviviente de Malvinas, ahora desarrolla esa agenda que es nacional. Entonces, bueno, como que está dividido en muchas patas esa agenda. Después me tenés que decir qué regresiones hacer. Y lo de comparar con periodos de no pandemia, voy a ver si sigo con esto de clasificar proyectos, pero sí, me lo habían dicho, es complicado, pero es mucho trabajo. Pero sí, la verdad que habría que decir para poder precisar mejor qué es lo que pasó con la pandemia en particular. Así que bueno, 1000 gracias. La verdad que aprendí un montón de las 2 exposiciones. Un segundo más, Damián, si es mínimo. Perdón a la actividad que sigue. No, bueno, muchas gracias por los comentarios. Creo que planteas hay una dimensión interesante que es la tensión entre lo ideológico y lo pragmático. En los casos que analicé, ambos tienen debates ideológicos en su interior. Por ejemplo, la pregunta por la desigualdad, ¿no? En el caso del aporte a las grandes fortunas es muy manifiesto, pero también en el impuesto a las ganancias. Tienen que pagar impuestos los trabajadores. Tuvo ese debate en el origen de la pelea de Cristina Fernández de Kirchner con Hugo Moyano en el 2011. Me refería al perfil pragmático, no en el debate, sino en el abordaje, ¿no? En el tratamiento, la construcción de alianzas. En un caso se pagaba más costo porque se enfrentaba a sectores con más capacidad de presión y de lobby de la sociedad, pero a la vez la pregunta abierta, ¿qué hubiera pasado si se hubiera establecido una cuña dentro de algunos diputados radicales? Por ejemplo, recordemos que a diferencia de Cambiemos, el Frente de Todos no pudo fracturar a la oposición en diputados, cosa que sí logró Cambiemos con el bloque justicialista de Diego Bocio. Entonces ahí se habilita también la pregunta sobre el rol de los jefes de bloque y de presidencia de la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Qué diputado del Frente de Todos se pareció al rol que cumplió Emilio Monzón Cambiemos, ¿no? Bueno, preguntas abiertas que quedan para otra discusión. Muchas gracias. Bien, antes que cierre Gabriel, quiero comentar brevemente que de la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios y la Agencia de Innovación y Desarrollo estamos llevando adelante un concurso federal de ensayos que se llama 4 décadas legislando en democracia. Está dirigido a estudiantes avanzados universitarios y a graduados jóvenes de hasta 7 años de graduados. Estamos tratando temas nacionales del Congreso Nacional y de la Redacción Ejecutiva, como estuvimos tratando acá, y de las legislaturas provinciales y de los exactamente, y los gobernadores en las provincias. Y estamos dando un incentivo económico, que son premios de a grosso modo, entre 200.000 y 400.000 pesos para los ensayos que sean premiados por un jurado que integra Victoria, Gabriel y algunos otros muy capacitados y destacados investigadores de la Argentina. Y a su vez, los mejores trabajos también se van a publicar en un libro de la Jefatura de Gabinete de Ministros. La información está en las páginas de la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios, de la Jefatura de Gabinete y de la Agencia de Innovación y Desarrollo, buscando en los concursos federales, que es este instrumento que tiene la Agencia I+D. Le podemos brindar la información a quien quiera. Es una buena idea para decir, me gustan estos temas, lo vamos a trabajar en el verano y en marzo, abril presentamos y quizá hay algunos premios para incentivar estas vocaciones de quienes tienen que seguir investigando cómo funcionan los parlamentos y sus relaciones con el Ejecutivo. Y contestar muchas preguntas que hicimos que tenemos sin respuesta a nosotros cuando se van a cumplir 40 años de democracia. Así que muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias.